México tiene un enorme problema al cual no hay forma de poner remedio, a pesar de ser la segunda mayor economía de Latinoamérica, con un PIB de 1,8 billones de dólares y una población que llega a las 130 millones de personas. Hay una empresa que no deja dormir a los gobernantes. Muchos de vosotros habréis escuchado hablar de esta empresa conocida como Petróleos Mexicanos. Alguno pensará que, bueno, es la típica empresa pública de petróleo que va mal. Y el problema no es que solamente vaya mal, el problema es que la deuda consolidada de esta empresa representa cerca del 5,5% del PIB mexicano. En otras palabras, 100.000 millones de dólares, convirtiéndolo en la empresa petrolera más endeudada del planeta. Procesad bien el dato, una sola empresa tiene una deuda que equivale al 5,5% de la producción total del país en un año, y que el año pasado cerró con pérdidas operativas, así que la pregunta que surge es evidente: ¿cómo es que esta empresa sigue viva? Esta empresa es mucho más que un ejemplo de una malversación de dinero y mala gestión. Su historia es la muestra de cómo haces algo mal por orgullo, sigues insistiendo hasta que cavas un hoyo tan grande que no hay forma de salir de él. Pemex se ha convertido en un auténtico rompecabezas para la nación. No pueden deshacerse de ella y el estado de la empresa compromete cada vez más la estabilidad de la economía mexicana. Así que en este vídeo vamos a adentrarnos en la historia de esta empresa y ver cómo es que una de las empresas con las mayores reservas potenciales del mundo se ha convertido en una de las más endeudadas del mundo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Nuestra historia empieza a principios del siglo XX, concretamente la Ley de Petróleo de 1901, que fue creada tras descubrirse los yacimientos de la pez. La historia de nuestra empresa protagonista se resume en esto de aquí: la obsesión por parte del Estado mexicano de conseguir soberanía nacional y evitar a toda costa que entre inversión extranjera. Pero aún no hemos llegado a esto. Esta ley lo que hacía era otorgar a los inversores extranjeros derechos de explotación y privilegios fiscales para explotar este recurso, ya que en aquel entonces México no tenía la capacidad de aprovechar estos recursos por su propia cuenta y la única forma de hacerlo era mediante inversión extranjera. Pero tras el levantamiento de 1910, esta tendencia de permitir la entrada de inversión extranjera se revirtió. Para que os hagáis una idea, las empresas extranjeras controlaban cerca del 95% de la actividad y el nuevo gobierno quería saber qué estaba pasando ahí, en otras palabras, meter sus narices. El cambio fundamental lo marcó la Constitución de 1917, que declaró el petróleo y toda la riqueza del subsuelo como propiedad exclusiva de la nación mexicana. A partir de ese momento se empezó a cobrar impuestos por la extracción de petróleo y exigió a las empresas que se registraran oficialmente. El problema que generó esto de aquí va más allá de lo económico. Evidentemente a la empresa no le hace demasiada gracia esto de que le cobran impuestos y que le miren sus cuentas. También es un tema político. Las empresas pusieron en duda la seguridad del país. Es decir, las empresas invirtieron con un determinado marco jurídico y ahora le han cambiado ese marco jurídico y estaban exigiendo que lo que habían firmado aún tenía validez. Es como cuando compraste la Play 5 y te decían que los juegos de la Play 4 se actualizaban gratuitamente, pero al año te dicen que no, que hay que pagar 10 euros por la actualización. Me acabas de cambiar los términos. Aún así, las empresas extranjeras se quedarían en el país durante unos cuantos años. Ahora bien, ¿por qué es importante esta historia? Esta reforma sentó las bases para lo que será el nacimiento de Pemex y su posterior historia. La producción de petróleo iba viento en popa. En 1921 se producían cerca de 193 millones de barriles al año, posicionando al país como el segundo productor global. Problema: la mayoría de esa producción se hacía mediante empresas extranjeras, haciendo que la renta se expatriara. En otras palabras, que México veía muy pocos frutos de esa producción. En 1934 se creó Petróleos Mexicanos S.A., Petromex, no Pemex, que trataría de explotar recursos nacionales, pero no tenía el peso que tenían las empresas extranjeras. Por otro lado, en 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores, que tendría un papel importante a la hora de negociar salarios y condiciones laborales. Y no tardaría mucho en liarla.
En 1937, 2 años después de la constitución del sindicato, tuvimos un conflicto que desembocaría en la expropiación de todas las empresas extranjeras. Estalló una huelga general contra las corporaciones petroleras extranjeras. No solo supuso una disputa sobre salarios y condiciones, supuso una ruptura definitiva de la relación del Estado con esas empresas. Las empresas se negaron a aceptar las condiciones exigidas por el gobierno y sindicatos, y con esto llegaría la ruptura definitiva. El Ejecutivo ejecutó un acto de soberanía económica y el decreto del 18 de marzo de 1938 transfirió la totalidad de bienes de 17 empresas a la nación. Y tras esta acción, el día 7 de junio del 38 se creó Petróleos Mexicanos, ahora sí, Pemex, que marcaría un antes y un después en la historia económica del país. La nueva entidad se convertiría en el único agente económico con autorización legal para conducir la exploración y administración de los hidrocarburos en territorio nacional. Con la constitución de esta empresa se consiguieron las demandas exigidas por los sindicatos, un mejor reparto de rentas y la inclusión de cláusulas que garantizaban servicios médicos, compensación por accidentes o incapacidad y pensiones de jubilación, pero también marcaría la relación entre la empresa y el Estado. Ahora vamos a dar un salto temporal. No es que no hayan pasado cosas interesantes dentro de la economía mexicana en estos años, pero nada relevante en relación a esta empresa. La empresa producía porque vivía de la tecnología puntera expropiada a las empresas extranjeras. La producción se mantuvo estancada hasta los años 50, donde se dispararía tras el descubrimiento de la nueva faja de oro, algo que disparó la producción nacional, que pasó de 72 millones de barriles en los 50 a 177 millones en 1971. Aparte de esto, se convertiría en la gallina de los huevos de oro del gobierno. Se estima que en 1940 los ingresos petroleros representaban alrededor del 15% de los ingresos gubernamentales, y esta enorme riqueza que generaba la empresa para el gobierno es lo que marcaría la relación entre ambas. Y el primer gran cambio lo veríamos en 1971, pero también estaríamos ante el comienzo de los problemas para esta empresa. Con la Ley Orgánica de 1971, Pemex se convirtió en una empresa pública pero descentralizada. Es decir, seguía siendo empresa estatal, pero tendría su propio consejo de administración formado por 11 miembros, de los cuales 5 serían elegidos por los sindicatos. Al final era un poco mera formalidad. Aparte de esto, la ley prohibió explícitamente la concesión de cualquier tipo de participación de una entidad ajena al Estado. Es decir, que no puede participar el sector privado en ningún momento. Y esta forma de organización chocaría frontalmente con una tendencia global que empezaría justamente en los años 70, y hablamos de la globalización y la imposibilidad de competir internacionalmente de esta empresa. Esta ley generó un enorme problema dentro de la empresa, y es que tendría que operar con una contradicción de objetivos. Por un lado, al ser incorporada al presupuesto federal, tenía la finalidad de maximizar ingresos públicos, pero por otro lado, la administración de Pemex quería mejorar su producción, es decir, la directiva, como la directiva de cualquier otra empresa, quería maximizar sus ingresos, rentabilizando la producción, y el Estado quería llevarse cada vez más parte de esos ingresos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que se crea un ambiente donde solamente vas a producir para cumplir con las cuotas y ya. No hay ningún incentivo a producir más. Los precios estaban fijados por el Estado y esto hacía que Pemex no pudiera adaptarse a las fluctuaciones del mercado. ¿Que suben los precios? Vendo al precio establecido a pérdidas. ¿Que bajan los precios? ¡Qué bien! Más renta para el Estado. Y esto era una bomba de relojería que estallaría en cualquier momento, y no tardaría mucho en estallar, concretamente en los años 80. Entre 1979 y 1981, los ingresos petroleros llegaron a constituir cerca del 40% de la recaudación federal. La dependencia del Estado de los ingresos petroleros llegaría a su punto máximo y, aparte de hacer al Estado extremadamente vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales, esta enorme riqueza genera tentaciones.
y empezaron a surgir casos de corrupción, desde compras de barcos tanque a precios inflados, sobornos por parte de empresarios extranjeros para que los funcionarios de Pemex les den contratos de suministros y construcción, y cómo no, desvío de recursos de Pemex a los líderes para comprar cosas indispensables para vivir, coches de lujo, alguna mansión para tener una casa de verano y esas pequeñas tonterías. Pero si habéis estado atentos a la fecha, estamos a un año de uno de los eventos más importantes dentro de la historia económica de Latinoamérica, la crisis de deuda de 1982. Esta crisis fue un golpe de realidad y obligó a reestructurar de arriba abajo el Estado mexicano, pidiendo ayuda al mismísimo diablo, el FMI. Ahora los ingresos que iba a generar Pemex no solo serían para el Estado mexicano, sino como garantía para conseguir más créditos del FMI. Ahí empezaron a salir los escándalos de los dirigentes, sumando al malestar de la población y bueno, las protestas inundaron las calles y la empresa seguía estando en la mierda. Y no, las cosas para la empresa no iban a mejorar porque de aquí en adelante todo sería una hostia tras otra. Desde 1992 el problema para esta empresa siempre sería el mismo. Por un lado, se trataba de introducir un poco de incentivos privados para que funcione mejor. En 1992 se trató de reorganizar la empresa para que entre capital privado. Pero por otro, el régimen fiscal confiscatorio al que estaba sometida esta empresa le impedía hacer cosas básicas de una empresa, como por ejemplo reinvertir los beneficios. Esto se hizo evidente viendo el atraso tecnológico que llevaban. Utilizaban equipos que a veces superaban los 40 años de edad. No habían construido una nueva refinería a gran escala en décadas. Si la comparamos con la brasileña Petrobras, hay procesos donde los costes de producción de Pemex superaban hasta en un 50% a la empresa brasileña. Es decir, la empresa acumulaba deuda mientras el gobierno se llevaba todas las ganancias que podía generar. Ese dinero no se podía reinvertir dentro de la propia empresa para mejorar la producción, impidiendo generar más dinero. Era un círculo vicioso del que no se podía salir. Pero claro, esta deuda de Pemex, aunque se quede en el balance de la empresa y no aparezca como deuda del gobierno, dependiendo de la contabilidad que se utilice, a veces se mete y a veces no, es una cosa un poco extraña, pero de facto es una responsabilidad del gobierno, ya que no vas a permitir que caiga la empresa. Es su gallina de huevos de oro y su default provocaría un pánico en los mercados de deuda mexicana. Y después de casi un siglo, se dieron cuenta de que a lo mejor estaría bien cambiar las cosas y ese cambio de opinión llegaría en el año 2013. O mejor dicho, parece que llegó. En 2013 se aprobó una reforma que transformaba la compañía y pasaba de ser un organismo público a una empresa productiva del Estado. ¿Qué significa esto sobre el papel? Que la empresa ahora sí opera bajo criterios de rentabilidad y eficiencia económica. El nuevo arreglo institucional autorizó la participación de capital privado en las actividades de exploración y extracción, mientras que los procesos de refinación y elaboración de petroquímicos se abrieron a la competencia de mercado a través de un régimen de permisos. Con esta reconfiguración, Pemex sería relevada de su papel de tener la responsabilidad de garantizar el abasto energético nacional. Problema, que todo esto quedó en el papel. El Estado no iba a soltar su gallina de los huevos de oro. La Ley de Ingresos de Hidrocarburos de 2014 hacía un cálculo que fijaba los impuestos sobre los hidrocarburos extraídos y no sobre los beneficios. Es un poco como la cuota de autónomos. Da igual si ganas dinero o no, tú paga. Y a esto hay que sumarle que la dirección de la empresa estaba podrida hasta las trancas. La captura de rentas era habitual y salieron varios casos de soborno, desvíos de dinero, bueno, nada nuevo bajo el sol. Y bajo la administración de AMLO se trató de arreglar algo, pero es que lo que hay montado ahí tiene difícil solución. La empresa ya tenía una deuda acumulada de cerca de 100.000 millones de dólares y la producción se estancó en los 1,8 barriles por día, como hemos dicho en una parte del vídeo. No se abrían nuevos proyectos de extracción, haciendo que la producción no pueda subir, pero la demanda de petróleo iba en aumento. Resultado, que a pesar de tener enormes reservas de petróleo, México dependía
de la compra de energía extranjera. En 2018 y 2019, entre el 60 y el 70% de la gasolina consumida venía del extranjero. Por lo que hemos dicho en un punto de este vídeo, la empresa no invirtió en capacidad de refinación, porque no podía básicamente. México puede exportar petróleo pero no procesarlo. Es como tener un Lamborghini pero sin gasolina, muy bonito, pero no arranca. El gobierno de AMLO trató de revertir esa situación invirtiendo dinero público para levantar nuevas refinerías. El proyecto de Dos Bocas, inaugurado en 2022, fue el primer gran proyecto desde 1979. Y el proyecto en sí generó unos sobrecostes de la hostia. Se estimaba que costaría unos 8.000 millones de dólares y ahora se habla ya de que el coste total se ubica por encima de los 18.000 millones de dólares. Aparte de esto, Pemex compró algunas refinerías como el Deer Park en Houston, comprando una participación del 50%. Siempre digo que mejor tarde que nunca, pero a ver, estamos hablando de que han tardado casi 80 años en darse cuenta y de mientras han acumulado una deuda de 100.000 millones de dólares. Evidentemente, la deuda de la empresa está en terreno basura. Las calificaciones la sitúan en terreno especulativo, pero se sabe que el gobierno federal no dejará que esta empresa caiga en default, así que siguen invirtiendo. Y esto genera un círculo vicioso. La empresa es un agujero sin fondo que no logra levantar su producción y no pueden dejarla quebrar porque... a ver qué haces con ella. Pemex tiene una situación jodida y el gobierno ha tardado 80 años en hacer los cambios que se necesitaba. Así que, turno para vosotros. ¿Creéis que esta empresa va a quebrar en algún momento? ¿Creéis que se va a conseguir rentabilizar Pemex de una vez por todas? ¿Cuáles serán los próximos pasos para conseguir que la empresa sea rentable? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.